pediríamos el favor de que pudieran poner en silencio sus aparatos electrónicos. Ya sabemos que luego no nos podemos quedar sin comunicación porque hay emergencias. Solo para facilitar la cuestión de la comunicación. Darles la bienvenida, vamos a iniciar el segundo ejercicio de conferencia, que más bien quisiéramos considerarlo que una conferencia magistral, un ejercicio de diálogo, eso intentaremos, titulada Reflexiones acerca de la formación docente, debates con relación al contraste entre políticas y prácticas educativas, correspondiente al Departamento de Humanidades, en la participación que tenemos en esta semana 12 del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Esta es la edición número 12 de una semana en la que tratamos de intercambiar ideas, reflexiones, dudas y algunas problemáticas en este instituto que consta de 4 departamentos, el de Ciencias Jurídicas, el de Ciencias Administrativas, el de Ciencias Sociales, y en el que la mayoría de ustedes, porque igual a veces tenemos personas que toman optativas, están, que es el Departamento de Humanidades. Me acompañan 2 de los colegas que trabajan también como adscripción original en nuestro departamento, porque ahorita nos platicarán un poquito más de qué es lo que hacen. Entonces vamos a iniciar con un saludo por parte de nuestras autoridades educativas, que en este momento no se encuentran aquí presentes, pero a nombre del señor rector, el doctor Daniel Alberto Constance Cortés, y del director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, el doctor Jesús Mesa Vega, pues nos han pedido desarrollar este ejercicio y transmitirles un saludo. Esperamos que pronto puedan estar aquí con nosotros para que los conozcan. Una servidora, Beatriz Anguiano, tengo a mi cargo, bajo mi responsabilidad, la coordinación del Departamento de Humanidades, y pues me siento muy honrada de compartir este espacio con el doctor Juan Andrés Elías Hernández, que se encuentra aquí inmediatamente a mi derecha, y con el doctor Arturo Gutiérrez Lozano, que está un poquito más allá. Les vamos a platicar brevemente qué es lo que estamos haciendo, poquito, porque luego ellos tienen así hojas y hojas de muchas cosas que están haciendo, para que nos reconozcamos, porque seguramente nos hemos visto en los pasillos aquí de la República Separatista del Chamizal, ¿verdad? Porque la mayor parte de las clases de otros departamentos están hacia allá y acá Humanidades. Entonces, pues bienvenidos, bienvenidas. Vamos a trabajar esta pequeña presentación. Luego, cada una de nosotras vamos a estar trabajando algunas ideas que quisiéramos poner a su consideración, y posteriormente esperaríamos también preguntas, dudas, acuerdos o desacuerdos sobre este ejercicio comunicativo. Entonces, doctor, adelante, le cedo la palabra. Bueno, quienes me conocen saben que cuando me dijeron que participara aquí, busqué excusas para no venir, pero no las encontré, entonces aquí estoy. Bueno, buenos días. Primero agradecerle a la doctora y al compañero Andrés la invitación. Y yo soy Arturo Gutiérrez y ahorita estoy en la coordinación de la licenciatura en educación, para quienes no me conocen aún. Tengo ya algunos años trabajando con formación de docentes y formación inicial para interventores educativos en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, y tengo ya algunos años también aquí en Humanidades en UACJ. Y pues mis intereses en investigación están más centrados en la cuestión laboral de la docencia pública, y también un poquito más en lo que está más cercano hacia la política educativa en términos de esto que se puede identificar como la identidad docente, pero más que en el plano curricular, en el plano laboral, y de con una configuración de un cuadro identitario de los docentes, ¿no? Como trabajadores. Eso es como mi área de investigación, y pues lo que voy a presentar hoy tiene relación en ese sentido, un poquito más delimitado en la cuestión de la nueva escuela mexicana, pero hacia la parte laboral del magisterio. Y pues muchas gracias. Bien, buenos días. Pues ya tengo el gusto de conocer a muchas y muchos de los que están aquí presentes, compañeras y compañeros estudiantes con los que he coincidido, y también docentes que aprecio. Bueno, pues yo soy Andrés Elías,
colaboro en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en el Departamento de Humanidades, en los programas de educación y la maestría en investigación educativa aplicada. Y además coordino el Centro de Atención Juárez del Centro de Investigación y Docencia. Es una institución formadora de docentes de carácter federal. Mi trabajo, tanto investigativo como de acción educativa, va orientado a la formación de maestras y maestros de todos los niveles educativos y en distintos ámbitos. También he tratado de impulsar el desarrollo de comunidades de aprendizaje, comunidades educadoras y experiencias en general orientadas al cambio educativo. Básicamente es lo que hago. Muchas gracias por estar presentes y gracias a la invitación. Y es un gusto estar con ustedes y compartir el diálogo. Muchas gracias. Antes de empezar a dialogar, siempre es un gusto. Luego nos van a terminar viendo enojada y enojados, ¿va? Pero ustedes aguanten, aguanten. Bueno, mi nombre es Beatriz Anguiano Escobar. Yo egresé de una escuela normal rural, la Ricardo Flores Magón, de Ciudad Saucillo, Chihuahua. Y luego trabajé en la Universidad Pedagógica Nacional antes de que fuera del estado de Chihuahua, o sea, ya hace algunos ayeres. He trabajado en el Instituto Tecnológico de Monterrey, aquí de Ciudad Juárez, y en 2007 empecé a trabajar en la licenciatura en Educación UACJ. Me tocó trabajar con la primera generación de la licenciatura en Educación, que aquí tenemos una brillante egresada, que es la coordinadora de la maestría en Educación Especial, la maestra Ileana García Cameras. Me da mucho gusto, ¿verdad?, ver también como maestros y maestras de la licenciatura a egresados y egresadas de la licenciatura en Educación, tanto de los campus de Ciudad Universitaria como de este campus norte, que a su vez han estado cursando posgrados en diversas instituciones, tanto maestrías como doctorados. Entonces, pues bueno, me parece que formamos una comunidad muy, muy bonita, ¿no?, muy cálida. No conozco a la mayoría porque, a diferencia cuando empecé a trabajar en el 2007, que daba muchas clases y había estudiantes que decían que se graduaban en Beatriz Anguiano porque tomaban hasta 4 clases con una servidora, pues ahora ya tengo buen ratito trabajando solamente con las materias de investigación y regularmente con un grupo, ¿verdad? Porque he estado a cargo de la coordinación de la licenciatura por allá por el 2010 y desde el 2012 estuve a cargo de la maestría, de la coordinación de la maestría en investigación educativa aplicada hasta octubre pasado, donde el rector, el maestro Constance, en el inicio de esta nueva gestión, me invitó a coordinar el Departamento de Humanidades. Entonces, pues bueno, aquí estamos a sus órdenes y pues la idea justamente es compartir este espacio, que me siento muy honrada de poder hacerlo con estos 2 colegas, ¿verdad?, además de con ustedes que están aquí presentes. La dinámica que vamos a seguir, tratamos de hacerla lo más sencilla posible. Una servidora va a tener a su cargo hacer como que una breve síntesis o una breve reseña de lo que desde mi perspectiva, desde mi percepción, implica este proyecto educativo de política educativa que se denomina Nueva Escuela Mexicana. Hemos dialogado previamente pues que no queremos centrarnos solamente en una propuesta curricular, pero que sí nos parece que es un punto de partida porque puede resultar un poco más cercana para las personas muy jóvenes que están participando en este espacio. Posteriormente, el doctor Arturo Gutiérrez, también con base en lo que él nos estuvo planteando de sus ejercicios de investigación, nos va a compartir cuáles son algunas de las ideas que ha construido con relación a las realidades o la concreción, las posibles concreciones que él observa de esta política educativa. Y cerraríamos con la participación del doctor Juan Andrés Elías Hernández, planteándonos cuáles son algunas de las posibilidades, pero también algunas de las acciones que nos hablan de qué es lo que está haciendo el profesorado, el estudiantado y distintas figuras educativas para llevar a los espacios concretos de práctica esta propuesta curricular. No sé si se me esté pasando algo, colegas. Ah, muy bien. Bueno, entonces vamos a tratar de hacer una pequeña síntesis. Les comentaba, ¿verdad?, en la charla anterior, que es interesante la composición de nuestro departamento. Tenemos una licenciatura en Historia, tenemos una licenciatura en Literatura Hispano-Mexicana, tenemos una licenciatura en Periodismo, una licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés. Ahorita no me referiré particularmente a los posgrados, luego les platicamos porque nos interesa que entren esos posgrados, pero estas licenciaturas han estado teniendo contacto con el ingreso a educación escolarizada, ¿sí?, a preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, también en ocasiones educación superior. La Nueva Escuela Mexicana hasta ahorita ha tenido un alcance mucho más
visible, mucho más consolidado en educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, y está intentando entrar a la consolidación en el bachillerato, ¿verdad? Entonces, egresados y egresadas de nuestros programas de humanidades se encuentran en su día a día dialogando con estas ideas que presenta el gobierno federal a partir de 2018 y en esta nueva administración. Entonces, esta nueva escuela mexicana como proyecto político, cito a la Secretaría de Educación Pública, busca transformar el sistema educativo nacional. Fíjense, es un sistema educativo nacional de dimensiones sumamente grandes. Un país que tiene más de 100 millones de habitantes y cuya población escolar es una buena parte de esa población. Además, esta propuesta dice que se va a enfocar en la formación integral de estudiantes, que eso pues se comparte con otras perspectivas educativas. La palabra de integralidad, aunque signifique diferente para las distintas posturas, ha estado presente cuando menos en los últimos 30, 40 años en la política educativa mexicana, pero luego dice, fíjense lo que enuncia que quiere hacer la nueva escuela mexicana, la promoción de una sociedad más justa y equitativa. ¿Sí? O sea, eso es así como que el mundo, ¿no? El mundo y la mundera. Antes habían dicho que querían hacer ciudadanos y ciudadanas competitivos, ¿sí? Que pudieran desempeñarse en el mundo de una manera suficiente, de una manera, bueno, la excelencia se empezó a trabajar en Nueva Escuela Mexicana, pero la competitividad, ¿verdad? Y la calidad fueron las palabras anteriores y se centraba mucho en las cuestiones individuales. La Nueva Escuela Mexicana pone al centro la cuestión de la formación social de las comunidades. Ese es el panorama así muy denso, muy complejo que la Secretaría de Educación Básica detalla. Y lo dice, para eso necesitamos ciertos fundamentos que no había anteriormente, que veníamos de una perspectiva educativa individualista, capitalista, en la búsqueda de la consolidación de valores de mercado, de libertad de mercado, en donde, bueno, si tú eres mejor cada vez que los otros, pues puedes tener un posicionamiento mejor cada vez que los otros, y entonces hay que preocuparte más por quién tú eres y cómo superar a otros y otras que estén a tu alrededor. Esta propuesta dice que los fundamentos de la nueva escuela mexicana en cuanto a filosofía colocan a los seres humanos, a las personas, con su justa dignidad en el centro del proceso educativo. No dice que les tienes que enseñar matemáticas, español, dice que esos son elementos de herramientas para lograr esta cuestión de contribuir a la formación de seres humanos, de buenas personas, de seres humanos con valores de solidaridad, es decir, ya no la cuestión individualista, sino solidaria, de justicia social, de respeto a los derechos humanos, de forma que podamos ser ciudadanas y ciudadanos críticos, que estamos comprometidas y comprometidos para transformar el entorno difícil que ahorita vemos, ¿no? O sea, así como el pipi la vamos a traer así en la cara, porque este discurso, ustedes dicen que quieren participar llevándolo a cabo. ¿Por qué? Porque lo que ustedes están estudiando, sea en literatura, sea en historia, sea en educación, implica para muchas y muchos que tienen esta idea de acompañar la formación de las personas. Entonces, este es un ideario, no sabemos porque hay una crítica a la política mexicana que cada 6 años cambiamos. Yo cuestionaría eso, ahorita platicaremos de esa situación, si lo cuestionamos o no, porque si hay un proyecto que se ha querido desarrollar más o menos desde los 90s, en algunas cosas lo hemos logrado, en otras cosas estamos lejos, pero esta es la perspectiva educativa que muchas personas han tenido, incluso aunque no lo digan la política educativa. Si hay educadores y educadoras, profesores y profesoras, porque no todos los educadores somos profesores y profesoras, que desde hace muchos años están tratando de promover solidaridad, justicia social, respeto por los derechos humanos, de hace muchos años están tratando de formar ciudadanos críticos y comprometidos, pero es hasta esta política educativa que se busca institucionalizar estos planteamientos, ¿verdad? Entonces, pensemos qué tan solidarios y solidarias somos, qué tanto sabemos de justicia social, qué tanto conocemos y promovemos el respeto de los derechos humanos, qué tan ciudadanos y ciudadanas críticos y críticas somos,
para poder entender la complejidad o dialogar con esta complejidad que nos están solicitando. Luego, pedagógicamente dice que es necesario que nuestra práctica educativa se centre en quien está buscando aprender. Es decir, si yo necesito ser una persona congruente, formada, preparada, pero tengo también que entender cómo aprende la otra persona, porque si hay buena enseñanza, uno de sus síntomas, una de las innegables pruebas de que hay una buena enseñanza es que la otra persona construye aprendizaje, ¿verdad? No es nada más llegar, llenar el pizarrón o repartir el libro o poner el taller, sino que dice aquí que necesitamos desarrollar aprendizajes para que la vida no sea solo una cuestión rutinaria, sino sea una cuestión reflexiva que nos permita ir transformando a partir de la experiencia y la reflexión nuestro pensamiento, ¿verdad? Hay personas a veces que en educación cuando llegan a sexto semestre, que es cuando llegan a la primera materia de investigación, que es investigación educativa, cuando hacemos estos primeros acercamientos y les decimos, ¿por qué está estudiando esta carrera? Pues fíjese que no sé. Sí, hay 2, 3 casos que estoy pensando si me cambio a diseño. Hay personas que nos han dicho, y es muy respetable, ¿saben? Es muy respetable, es muy bonito que podamos dialogar con nosotros, con nosotras mismas y decir, esto es lo que yo quisiera hacer, lo quiero hacer de este modo. Y como decía también hace un ratito, ustedes son más o menos de entre 100 chicos y chicas que entraron con ustedes a la primaria, solamente ustedes y como otras 3 llegaron a educación superior. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que a partir de esas decisiones y en ocasiones también de esos azares que por los que ustedes están aquí, podamos interrogarnos en cuanto a estos principios o fundamentos, qué tan afines son con lo que nosotras y nosotros pensamos o con lo que nosotras y nosotros somos. Muy rapidito para ir cerrando y abrir el diálogo para que esto se ponga interesante en ver en qué no compartimos. Los principios, los fundamentos sociológicos de la nueva escuela mexicana. Dice que reconocen la diversidad cultural y social de México, que impulsan una educación inclusiva, que va a valorar y respetar las distintas identidades y contextos comunitarios y reducir desigualdades educativas para promover el acceso y la calidad a la educación. Entonces, esto nos implica que cuestionemos estos discursos, ¿verdad? Donde decimos, ahí viene el prieto, ahí viene la gorda, va entrando alguien por el salón y no sé qué me hizo, pero ya me cayó gordo, ¿verdad? Aquí no sé, pero a mí no me ponga con ese en el equipo, maestra. ¿Qué te hizo? Nada, pero me ve feo, ¿no? La primera vez traía un color que a mí no me gustó. Y en las escuelas primarias, secundarias, bachilleratos, tenemos al turno de la mañana peleando con el turno de la tarde. Y cuando les decimos, a ver, la cuestión inclusiva, ¿cómo va a estar? No es que, mire, estoy planeando para los niños que respeten esto, que se pongan un calcetín naranja y uno de un color y otro de otro. Bueno, ¿y ustedes, entre los profesores, entre las maestras, cómo estamos trabajando la cuestión de la inclusión? ¿Verdad? Entonces, en el discurso podemos saber que la escuela mexicana promueve esto. Ya venían otros planteamientos de política educativa que nos movieron del enfoque de integración educativa al enfoque de inclusión educativa, ¿verdad? Que también ahí luego tendremos otros diálogos al respecto, pero esto implica que vamos a respetar identidades distintas, ¿sí? Hace poquito a las 9 tuvimos una charla con la doctora Elsa Patricia Hernández que nos hablaba de la transversalización del enfoque de género, ¿sí? Que implica respetarnos en nuestra identidad, en quiénes, cómo nos representamos, cómo queremos ser llamados o llamadas, cómo queremos ser nombrados o nombradas y cómo el mundo administrativo, académico, debe responder a esas necesidades de las distintas poblaciones, porque hablar de inclusión educativa no es solo hablar de discapacidades, ¿sí? Entonces, es importante formarnos en ello. Y lo dice que los fundamentos educativos dicen que hay que trabajar la honestidad, la participación en la transformación de la sociedad, el respeto por la naturaleza, la interculturalidad, la responsabilidad ciudadana, la cultura de la paz y el respeto a la dignidad humana. Y también en este espacio de las 9 a las 11 de la mañana hablábamos de que en ocasiones hay mucha violencia entre pares al interior de la universidad y que cuando vamos a los otros espacios en los cuales nos desempeñamos tenemos naturalizada la visión de distintos ejercicios de violencia, ¿verdad? Aquí hablábamos de cómo nuestros profesores o maestras se dirigen hacia nosotros y nosotras y cómo nos dirigimos entre nosotros. Aquí investigaciones que tenemos en la universidad nos hablan del maltrato en el noviazgo y tenemos muchos casos
de chicos o de chicas que están participando en situaciones de maltrato. Y nos estamos formando para trabajar con elementos o con fundamentos filosóficos, sociológicos, pedagógicos, educativos con esta panorámica. Dejo en este primer momento este ejercicio, cerrando con las implicaciones para la formación de docentes, ¿verdad? Si esto es lo que queremos lograr, pues entonces, ¿qué tipo de profesores y maestras, qué tipo de figuras educativas necesitamos contar? Sabemos que los profesores y las maestras no tenemos el 100% de la responsabilidad de la formación del estudiantado, pero ahorita al dialogar con nuestros colegas, sí sabemos que hay márgenes de agencia donde si dejamos de hacer cosas, no se van a transformar situaciones problemáticas. Y si podemos realizar ejercicios, reflexiones, impulsos, puede haber transformaciones en el pensamiento y puede haber transformaciones en las prácticas. Entonces, ese es nuestro interrogante. ¿Qué es lo que ustedes se proponen cuando dicen, yo quiero trabajar en esto, yo quiero desarrollar esto profesionalmente, yo estoy aquí porque quiero hacer tal o cual cosa? ¿Qué de esto ustedes han podido analizar y cómo se ven participando en este amplio panorama de ser un docente que se prepara continuamente, que tiene un enfoque crítico y reflexivo, que está comprometido para que todas las personas accedan con equidad y de forma respetuosa a los espacios educativos, que ustedes pueden participar en programas de formación y de actualización, que saben hacer diseños curriculares y revisarlos, que pueden fortalecer y construir comunidades de aprendizaje, ¿verdad? Que pueden formar parte de esas comunidades de aprendizaje desde el respeto y que pueden desarrollar evaluaciones éticas, formativas, que ayudan a aprender. Por ahí esta primera interrogación. Doctor. Ok. Bueno, ya me dio escozor, miedo por todo lo que dijo la doctora. Pero miren, yo lo que voy a presentar va en este sentido. Cuando platicaba con Andrés y la doctora sobre qué presentar, les decía yo que por lo que yo trabajo tiene que ver con esta sensación de que sí estoy encuentro que estamos muy de acuerdo con los planteamientos de la nueva escuela mexicana. Sin embargo, muchos de estos se van a llevar a cabo en contextos laborales muy adversos, ¿no? Entonces se le pide al maestro que sea empático, solidario. Muchas de las cosas que se le piden a los maestros son cuestiones que el mismo maestro no tiene un acompañamiento para desarrollarlo. Y muchos, como mencionó también la doctora, en el desarrollo uh, de su práctica docente, después de ser formados en escuelas de educación superior, tampoco han sido acompañados ni desarrollados como para poder ser estos sujetos que pueden llevar a cabo este tipo de procesos que luego la política educativa, la parte curricular demanda, ¿no? Entonces, yo lo que presento hoy, me voy a ir un poquito rápido por cuestiones de tiempo y voy a obviar algunas cosas, pero estoy presentando ahorita como resultados preliminares de un trabajo que estoy haciendo sobre la satisfacción laboral del magisterio en el estado de Chihuahua, y esto lo hago a través de varios cortes temporales, ¿no? Como ya mencionaba la doctora hace rato, hay una crítica en parte de la Academia Mexicana hacia las políticas educativas del sistema nacional, donde señalan que el tiempo cambia, ¿no? Cada 6 años hay un cambio y muchos lo manejan como si fuera muy tajante, ¿no? Entonces, a lo mejor sí, pero yo también considero que no es del todo cierto. O sea, en realidad muchos de estos cambios solo son nuevos nombres para mismas prácticas. Incluso en el sexenio pasado, muchas de las prácticas que su enemigo del sexenio anterior había instaurado como política educativa, política laboral educativa, siguieron vigentes, nada más que cambiaron de nombre, en algunos casos de mote, pero la lógica siguió la misma, ¿no? Un caso concreto es los exámenes de ingreso al servicio, que eran los idóneos o los no idóneos en el sexenio de Peña Nieto, pues después se convirtieron en el folder, carpeta, archivo A y B, ¿no? Entonces, según donde quedabas, eras o idóneo o no idóneo. Entonces, la lógica seguía siendo la misma. El regreso a la presencialidad post pandemia a mí me generó muchas dudas y muchas inquietudes porque no sé si ustedes aquí les tocó también estar en clases, bueno, pues ya a todos nos tocó, ¿verdad? Post pandemia. Durante la pandemia a mí me gustó mucho porque yo estaba bien a gusto en mi casa dando clases y me pagaban por dar las clases en calcetines, ¿no?
y comiendo y haciéndome comida al mismo tiempo. Y cuando uno regresa de la pandemia a la presencialidad, pues te empiezas a encontrar con que muchas de las prácticas que todos instauramos en nuestra vida cotidiana, en la parte académica y en la parte laboral académica, se quedaron vigentes, ¿no? Un caso concreto en el Magisterio de Educación Básica fue el uso del WhatsApp como un medio de comunicación con los padres de familia, que lo que hizo fue que desapareció el horario de atención, el horario laboral, la jornada laboral. Entonces, obviamente, tú tenías un maestro, una maestra que trabajaba de 8 a 1 de la tarde y a la 1 de la tarde, 1:30, hacía un corte, ¿no? Entonces dejabas de ser maestra y te convertías en Juana Pancha, la mamá de Paquito, etcétera, ¿no? Y ahora no, o sea, se ha venido desarrollando una actividad en la que como docente no dejas de atender a las familias que te consultan en cualquier horario, en cualquier día de la semana. Obviamente habrá quien diga, bueno, pues es que eso es una parte ética del trabajo docente. Pues sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, también es una actividad laboral, que es una actividad que no es reconocida. El único país en América Latina que ha reconocido las actividades fuera del horario de trabajo es Brasil. Con el gobierno, el primer gobierno de Lula, creó una política en la que todo lo que era planeación y evaluación de los docentes fuera de su horario laboral se pagaba. Es el único país que ha hecho esa política, no como un bono, sino como parte del ingreso salarial de los maestros. Entonces, mi interés actual es conocer en qué grado hay o no hay, perdón, satisfacción laboral. No manejo insatisfacción porque creo que hablar de insatisfacción ya conlleva una cuestión negativa, ¿no? Entonces partimos de una cuestión negativa y acá es más bien quiero conocer qué hay. Y en la teoría de la satisfacción laboral encontramos 6 elementos clave, ¿no? Que son los salarios, la supervisión, las condiciones de trabajo, oportunidades de desarrollo profesional, la evaluación o trato justo y el clima organizacional. Digamos que en base a esas dimensiones podemos encontrar cómo analizar la satisfacción laboral que puede aplicar para cualquier trabajo. Sin embargo, en el caso de la docencia, pues hay que generar un instrumento que reconozca las actividades propias de la docencia. Esta satisfacción tiende a estar muy relacionada con cuestiones subjetivas que terminan o que concluyen en un componente completamente emocional, ¿no? Estoy satisfecho con mi trabajo, no necesariamente porque me permita comprarme un Mercedes e ir de vacaciones a París, sino simplemente porque hay algo que para cada uno de nosotros nos va a generar una satisfacción en un grado, ¿no? Algunos podemos decir, bueno, pero es que ese trabajo que tienes es muy malo porque te paga poco. Y la persona te puede decir, sin raspar muebles, ¿verdad? Pues sí, pero me da tiempo libre o me da tiempo para estar con mi familia. Entonces, el grado de la satisfacción, si se fijan, no es completamente objetivo. Aunque mucha de la medición que se hace en este tipo de instrumentos es completamente objetiva en términos salariales, en términos de tiempos trabajados, la satisfacción en sí misma depende de todo lo que el sujeto conlleva en la convivencia interpersonal y los factores de superación que el trabajo te va a permitir tener. Y en el caso concreto del magisterio, lo enmarco en esta revalorización, que es como el ente que se construyó dentro de la nueva escuela mexicana para hablar de la parte laboral del magisterio y generó 4 elementos, ¿no? Uno era la formación docente, la profesionalización, autonomía y otro que lo mencionó como UCICAM, que es la parte del Estado como rector del ingreso, promoción y permanencia dentro del magisterio. Dentro de estos elementos, el estudio que les he venido comentando lo realicé en 5 municipios del estado de Chihuahua con una encuesta que se fue a aplicar a estos municipios en una muestra de 567 docentes previo un pilotaje de 115 docentes donde hay desde ya una condición muy clave, ¿no? Que es que el magisterio sigue siendo un magisterio mayoritariamente femenino, que eso tiene unas implicaciones también muy interesantes a la hora de hablar de satisfacción y otros conceptos como precariedad o precarización del trabajo docente. En este ejercicio, bueno, voy a ver la parte de la descripción de la metodología y me voy a ir un poquito a los resultados, ¿no? Lo enmarco en las 6 dimensiones que ya les venía mencionando. La primera, que es la seguridad del trabajo, condiciones de trabajo, las relaciones interpersonales, comunicación, clima y grado de estrés. En la primera, encontramos que la seguridad en el trabajo nos presenta la perspectiva subjetiva sobre la continuidad en el trabajo magisterial. No, por cuestiones de tiempo no presento pues gran parte de los
los resultados, la parte cualitativa de este análisis, que mejor prefiero platicárselas un poquito, pero curiosamente yo he encontrado ahora mucha crisis en la idea de quienes estudiaron educación, quienes estudiaron en la normal, quienes estudiaron en las UPNs, para quedarse dentro del magisterio. Incluso quienes estén ahorita en semestres ya finales de educación, hay una crisis en el sentido de decidir si me voy a dedicar o no a ser docente, a trabajar en educación, en esto que estudié, ¿no? Yo les platicaba a quienes tienen clase conmigo que tengo algunas exalumnas que en prácticas, por ejemplo, descubrieron que en la maquila ganan 4 veces más que si se quedan como maestras. No estoy haciendo promoción, pero pues es la realidad que hay, ¿no? Entonces, obviamente eso nos lleva a una situación en la que pues pone en cuestionamiento, ¿no? Para quienes ya están en servicio, que son los docentes que trabajan en este estudio, encontré, por ejemplo, en el caso de los hombres, en los municipios de Parral, Juárez y Chihuahua, que la crisis se presenta en el sentido de que pierde valor el trabajo docente como su fuente de ingresos. Entonces el trabajo docente se ha convertido poco a poco en un trabajo que es más el trabajo que la actividad económica que me da seguridad, que es el ISSSTE, la vivienda, etcétera, pero en algunos casos Uber es la que les da el dinero. Entonces muchos de los maestros es una segunda actividad económica que muy frecuente, sobre todo aquí en Juárez, muchos maestros se están convirtiendo en choferes de Uber porque no les alcanza el dinero. Sobre todo quienes tienen familias o familias numerosas, ¿no? Quienes están divorciados y se volvieron a casar, para que no hagan eso. Entonces, ese tipo de situaciones personales obviamente van desarrollando la crisis en la identidad magisterial. También otra de las dimensiones dentro de este primer momento, que es la seguridad en el trabajo, es que hay una enorme crisis en la sobrecarga de actividades y funciones. La doctora ahorita mencionaba muchas cuestiones declarativas de la nueva escuela mexicana que suenan muy bien. Se me hace que es muy difícil que alguien pueda estar en contra de eso. Sin embargo, como les mencionaba yo al inicio, mucho de eso se lleva en condiciones de trabajo donde el docente está desbordado de actividades. Y en un cuestionario cualitativo que le apliqué a algunos sujetos de este trabajo, mencionaban la enorme cantidad de cosas que tiene que hacer el docente. O sea, el docente no solo tiene que enseñar, sino que el docente además tiene que ser, por ejemplo, hasta hace unas semanas, vigilante de la nutrición de los alumnos, ¿no? Y estar vigilando que no lleven comida chatarra a partir de, no recuerdo la fecha, ¿no? Y dentro de estas cosas que tienen que hacer, lo que mencionan, dentro de estas cosas que tienen que hacer los docentes, hay muchas de esas que son, como se mencionaba en la plática anterior, cuestiones estructurales que no pueden resolver los docentes y sin embargo las tienen que hacer. Un ejemplo concreto, la atención a las discapacidades en los salones regulares. Se hace con muchos docentes que no tienen formación específica para una discapacidad concreta y tiene que trabajar con múltiples discapacidades, con múltiples trastornos o múltiples necesidades en el mismo horario, con los mismos 40 y tantos niños que hay en el salón, y obviamente pues eso no es una inclusión, digamos, por llamarlo ahorita de una manera rápida, real, ¿no? O concreta. Entonces también eso va desarrollando una serie de situaciones que podríamos decir es un delirio kafkiano, ¿no? ¿A qué le hago caso? ¿A los 40 niños regulares, entre comillas, o a los niños que me necesitan por sus condiciones, ¿no? Y luego también viene la parte de la formación, que no hay formación desde el mismo sistema que atienda a esas necesidades dentro del aula regular. La doctora ya está notando todo lo que me va a debatir, pero bueno. Las condiciones de trabajo, ingreso, prestaciones, aguinaldos, servicios médicos, los aumentos salariales mantienen la calidad del ingreso del magisterio, sin embargo no regresan al magisterio a esta condición que fue por ahí de los 90, ¿no? Platicábamos que hubo un tiempo en el que quienes hayan conocido docentes, los docentes ganaban muy bien, ¿no? En México era un trabajo muy bien remunerado, podríamos decir excelente, sin embargo, hasta finales de 2007 más o menos empezó como la precarización de la docencia como un trabajo decente en términos de remuneraciones económicas. Digo decente porque es el concepto de sociología laboral para hablar del trabajo que te permite desarrollarte, ¿no? En todas sus aristas. La docencia ya no es un trabajo decente porque muchos de los ingresos han perdido la capacidad, sobre todo en básica,
de permitirte desarrollar una vida completa, ¿no? En lo que el concepto cubría. En el caso de los aumentos salariales, que eso sí hay que reconocer al sexenio anterior, que eran aumentos salariales nunca vistos, porque no dependieron de estos aumentos que negociaba el sindicato, sino que llegaron directamente por decreto. Sin embargo, no, para los docentes en su percepción no significa que haya mejorado su condición salarial, sino que simplemente es una cuestión paritaria hacia la inflación. Entonces, en ese sentido no hay como una percepción de mejora o de alcance económico. Y también dentro de este ejercicio se detectó que hay mucha disparidad entre los tipos de contrato que haya. No es lo mismo ser una docente o un docente con 20 años de antigüedad, con claves que alcanzaron en carrera magisterial, a ser un docente con 2, 3 o 4 años de ingreso que no tiene ninguna prestación de carrera, ¿no? Entonces, la diferencia también, o la insatisfacción en este caso, se presenta no por el salario que percibo, ¿no? Sino porque por todo lo que yo hago, la maestra que está en el salón de enseguida, que hace exactamente lo mismo, gana 4 veces más que yo. Entonces hay una disparidad entre los contratos que existen dentro de los centros escolares. Esta parte que suena muy feo también he de reconocer de una vez que no implica que el docente deje de hacer cosas, sino simplemente es un reconocimiento de que se hace mucho de lo que se mencionó anteriormente, pero en un contexto laboral adverso, ¿no? Las relaciones interpersonales, esta parte sí es muy significativa porque la nueva escuela mexicana, como política educativa, yo estoy de acuerdo también en que es la primera ocasión en que se institucionaliza, un entorno de trabajo decente, que era algo que no se manejaba anteriormente, ¿no? Hay un reconocimiento de los trabajadores o de los colectivos docentes como iguales, que en otras políticas no había como tal, ¿no? Hay un reconocimiento también creciente de las familias hacia las escuelas, que en anteriores políticas educativas o sexenios lo que se había propiciado era que las escuelas y las familias o las comunidades estuvieran peleados, ¿no? Y entre más grande estuviera la barda de la escuela, mejor, porque estoy más separado de la comunidad. Y en Juárez tenemos un ejemplo claro, o bueno, yo no sé si es una cuestión, nada más una interpretación mía, pero yo por eso creo que a las escuelas les han robado en vacaciones los aires y todas las cosas, porque la gente de los alrededores no conoce y no genera pertenencia con estas escuelas, ¿no? Entonces ahora, dentro de esta misma lógica de la atención, de la docencia desde afuera hacia la comunidad, ha permitido reconstruir, ¿no?, estas redes con las comunidades de manera inmediata. Si bien no del todo, creo que sí es una apuesta para que se siga fortaleciendo ese vínculo, ¿no? Entonces, porque es muy común, todas las vacaciones salen noticias de que le robaron todos los aires y los cables a la escuela tal, ¿no? Entonces, muy triste. La comunicación, la posibilidad de expresar ideas y llevarlas a cabo también es un elemento que genera mucha satisfacción dentro del trabajo docente. Como mencionó ahorita la doctora, hay muchas posibilidades para desarrollar ideas y sobre todo para desarrollar proyectos dentro de tu trabajo como docente. Las necesidades económicas, sin embargo, siguen siendo cubiertas por los mismos docentes. Yo puedo desarrollar o tengo la autonomía para desarrollar X proyecto, pero va a ser muy difícil que el sistema educativo te otorgue los recursos para llevar a cabo ese tipo de proyectos. Obviamente no significa que no hagan las cosas los docentes, nada más es un reconocimiento de que sigue existiendo esta necesidad de que el docente sea quien cubra la necesidad de los materiales educativos didácticos, ¿no? El clima organizacional, hay una insatisfacción en la inexistencia de infraestructura, sobre todo en la que ya mencionaba, por ejemplo, en el caso de la inclusión. Se percibe un entorno de protección y crecimiento laboral en el contexto de la nueva escuela mexicana que no es restrictivo y que permite el funcionamiento contextualizado por centro de trabajo. El grado de estrés que se percibe dentro del trabajo docente en este contexto, hay un nivel de preocupación por los esquemas de jubilación. No sé si algunos de ustedes ya vieron estas noticias de las protestas que hubo sobre las jubilaciones, que esto no es nuevo, simplemente es un recorrido que viene desde 2007 con el cambio de la ley del ISSSTE, donde los docentes con antigüedad, sobre todo en este trabajo, refieren que hay dos respuestas, ¿no? Uno, los que se quedan porque jubilarme implica perder ingresos, y los que se van antes de que se ponga peor y me quiten más. Entonces, estos son los maestros viejos, bueno, los maestros con antigüedad. Los maestros que acaban de ingresar vuelven a entrar en la categoría de la precarización o de la precariedad, pero por la pérdida, porque ellos ya no tuvieron esa experiencia salarial, laboral,
o de previsión, que es la cuestión de la pensión, nunca la van a tener, ¿no? Entonces entran directo a la cuenta individual, que es lo que conocemos como las afores, ¿no? Y ya para ir cerrando ahora sí, la satisfacción laboral sin revalorización se está bien porque no se está peor. El crecimiento salarial no ha impactado en la profesionalización del docente y hay una naturalización de la sobrecarga de trabajo, de las tensiones, de las limitaciones y de los obstáculos laborales que se presentan al interior de los centros escolares para llevar a cabo la práctica docente post pandemia sobre todo, ¿no? Esta naturalización implica que los esquemas de trabajo polivalente y multifuncional se han convertido en la norma. ¿Qué significa polivalente y funcional? Que el docente no es solo un educador, ¿no? Sino que tiene que ser todas esas cosas que ya se mencionaba que tiene que hacer el docente, que son su nueva responsabilidad, y lo que hace es que dentro de esta idea de que a la escuela se le sigue demandando que atienda todos estos problemas estructurales, el docente está como en esta cuestión entre la efectividad y los afectos, ¿no? Tengo que ser un docente efectivo, pero también tengo que ser un docente que sienta, un docente que tenga que vivir este tipo de cosas. Y ahí pues está gran parte de la satisfacción o de la insatisfacción laboral que podemos encontrar. Pero bueno, por lo pronto termino con esto para no acaparar mucho el micrófono y darle oportunidad al compañero. Bueno, pues el panorama que nos muestra Arturo, pues no puede ser más que deprimente, ¿no? Yo me quedé así con una sensación muy triste. Y como dice aquel, y sin embargo se mueve, la escuela a pesar de todo esto. Bueno, estamos en un momento muy interesante, estamos viendo el surgimiento y la renovación de ciertos movimientos magisteriales a partir y paradójicamente de un error de cálculo del gobierno federal, donde lanzó una iniciativa que donde no solo no responde a lo que había prometido, sino que además perjudica más de lo que ya existía, ¿no? Entonces, es un momento interesante en términos de investigación, pero me parece que es un momento valioso para iniciar el camino hacia una verdadera revalorización de la práctica del magisterio. Los docentes tienen en sus manos la formación de las nuevas generaciones. Su trabajo es fundamental. Y parece que como sociedad no entendemos eso y no valoramos eso. La nueva escuela mexicana representa un cambio. Pero ¿qué significa el cambio? Y entonces yo recordé un texto que me había gustado en algún momento de una pedagoga argentina que se llama Gabriela Dicker, que si la pueden ver en algunas conferencias ahí en YouTube o donde estén, me parece que es valioso. Entonces, Gabriela Dicker escribió un texto que se llama Los sentidos del cambio. Para ella, en su análisis, identifica 3 sentidos del cambio. El primero como deterioro, el segundo como promesa y el tercero como imposible. Y creo que esos sentidos que Gabriela Dicker identificaba en ese momento están presentes hoy. Cuando nos enfrentamos a la nueva escuela mexicana, muchas personas lo perciben como un deterioro del sistema educativo, como un retroceso. Algunos otros lo perciben como una promesa, como una oportunidad para cambiar las prácticas educativas. Y algunos otros lo perciben como un imposible, ¿no? Como algo que se queda en el discurso, pero que no va a tener ningún impacto en la realidad. Gabriela lo que intenta hacer en el texto es problematizar los supuestos que subyacen a cada una de estas posiciones y cuestionar por qué lo llamamos deterioro y si es válido llamarlo deterioro, por qué le llamamos promesa o por qué lo consideramos como algo imposible. Y cuestiona el sentido del cambio. Me parece que es un texto valioso, viejito, pero valioso. Y yo quise recuperar algunas de sus ideas para presentarlas. Las traigo por escrito para no divagar. Primero, el cambio como deterioro. Desde una visión nostálgica, esta postura percibe la transformación como un declive que conduce al naufragio de la escuela. Hoy podemos ver muchos nostálgicos pensando e imaginando una escuela que no sé dónde estaban, en qué imaginario estaba esa escuela, que era perfecta, que todo estaba bien y que cuando llega a la escuela mexicana
esto se fue al traste, ¿no? O sea, no sé en qué escuela vivían, pero la idealizaban. Idealizaban las prácticas del pasado como si hubieran sido homogéneas y superiores, es decir, como si en todos los espacios educativos hubiera existido el mismo nivel educativo, los mismos resultados, y que por supuesto eran superiores a los que estamos viendo ahorita, cayendo en generalizaciones erróneas, imprecisiones cronológicas y esencialismo sobre la naturaleza de la institución escolar. La escuela nunca fue una, fueron muchas escuelas en muchos espacios. Y la escuela como institución es una construcción social. No hay una esencia de la escuela. Son las sociedades las que le dan sentido a esta institución que conformamos juntos. El segundo discurso que se puede percibir en relación con el cambio, dice Gabriela, que es el cambio como promesa. Dice, aquí el cambio se presenta como una alternativa ante la crisis educativa, sustentando en ciertos supuestos. Primero, que el cambio es predecible, deseable y alcanzable mediante la práctica. ¿En verdad podemos predecir el cambio? Gabriela se lo cuestiona, ¿no? Las pulsiones positivistas dirán que podemos lanzar algunas proyecciones a futuro, pero ¿en verdad podemos predecir lo que va a suceder con los cambios que hacemos? ¿Es deseable lo que estamos impulsando como una promesa distinta? Y tercero, ¿es alcanzable mediante la práctica? Pues ya Arturo nos puso de frente las imposibilidades, ¿no? Entre otras más. No obstante, Dicker advierte que esta certeza se diluye, pues la escuela constantemente nos confronta con escenarios inesperados y rara vez se materializa aquello que se proyectó. El tercer discurso que percibe es el cambio como algo imposible. Otras personas piensan en esos términos. Dice, desde esta perspectiva, la institución escolar mantiene estructuras inamovibles desde los siglos XVIII y XIX. Incluso anda por ahí un cuentito que dicen que si un maestro del siglo XVIII, por algún artilugio tecnológico, se pudiera mover en el tiempo y llegar a un aula del siglo XXI, encontraría prácticamente lo mismo, ¿no? Dicen ahí. Ese es uno de los discursos que se escuchan. Las reformas educativas, dice, en este sentido, serían cambios superficiales que no transforman la esencia del sistema, pues enfrentan resistencias individuales que con un voluntarismo excesivo tienden a sobreestimarse y minimizan el peso de los dispositivos escolares. En el contexto actual, estas tres interpretaciones sobre el cambio conviven entre los diversos actores educativos, incluidos aquellos directamente vinculados en la enseñanza, maestros, directivos, supervisores. Ante este problema, Dicker propone algunas pautas que hoy nos pueden ayudar para entender la nueva escuela mexicana. En primera instancia, Gabriela dice, necesitamos abandonar la mirada normativa y mitificadora del pasado. A ver, el pasado no nos marca, ni norma lo que debe ser la escuela. Cada sociedad, a partir de sus cambios inherentes, determina lo que significa la institución escolar. No nos norma. Y también tenemos que desmitificar esta idea de que la escuela antes estaba bien. De pronto, cuando yo me siento escuchando y en ocasiones yo mismo externando ese tipo de discursos, yo me pregunto, se me hace que ya estoy chocheando. Eso que dicen, es que en mis tiempos las cosas se hacían mejor. No, no se hacían tan bien como lo llegamos a mitificar. Ni tampoco lo que está surgiendo en este momento es tan malo como lo que existía antes. Entonces, dice en primera instancia, vamos a quitarle ese valor normativo y mitificador al pasado, en primera instancia. Luego dice, tenemos que cuestionar la pretensión prescriptiva de la pedagogía. Más que eliminarla, debe repensarse como un espacio de encuentro de horizontes. Fíjense que me encontré algo muy interesante porque en el texto de Gabriela, que es un texto viejo, como les dije, ella hablaba de abandonar la prescripción. Pero luego en un concierto, iba a decir, en un congreso en el Comité de San Luis, la invitaron a hacer una ponente en una conferencia y tuve el honor de escucharla así en persona. E hizo una aseveración bien interesante. Ella decía,
un poco recordándose a sí misma. Dice, en el siglo pasado nosotros queríamos que la pedagogía abandonara su afán prescriptivo. Queríamos la libertad del sujeto, que las personas se autodeterminaran. Entonces estábamos en contra de la prescripción, que cada comunidad construyera su camino, su destino. Y entonces dice Gabriela, así pensando en lo que fue, dice, los pedagogos críticos al intentar abandonar la prescripción cedimos un terreno. Ese terreno lo ocuparon los tecnócratas, los mercaderes de la educación. Y nos empezaron a vender artilugios tecnológicos y conceptos que parecía que resolvían el enigma educativo. Todavía seguimos utilizando conceptos que no tienen base científica, pero ahí andamos haciendo este análisis de estilos de aprendizaje como si tuvieran un valor para el fenómeno educativo, entre otros. Entonces dice Gabriela, cedimos el espacio de prescripción, pero ese espacio fue ocupado por los tecnócratas y mercaderes de la educación. Y ellos sí vendieron su propuesta educativa. Entonces, un poco cuestionándose a sí misma, dice Gabriela, tenemos que recuperar la prescripción. La tenemos que recuperar, tenemos que jugar en su terreno. Pero tendría que ser una prescripción distinta. Decía ella que los críticos buscaban una educación, una pedagogía sin prescripción, pero que lo que tenemos desafortunadamente, y creo que en este momento es que tenemos muchas prescripciones sin pedagogía. Es decir, hay muchas cosas que nos dicen que tenemos que hacer en la escuela que no tienen fundamento científico y están aquí habitando las aulas. Entonces Gabriela dice, bueno, hay que regresar a la prescripción, ¿no? Pero tendría que ser una prescripción distinta, como un espacio de encuentro de horizontes, donde la prescripción funcione como una herramienta para imaginar una utopía compartida. Cuarto punto, dice, hay que aceptar el cambio no solo como posible, sino como inevitable. A ver, el cambio es inevitable, las cosas cambian. Quienes han estado en las aulas actualmente, que ya están en sus procesos de práctica, servicio social, se topan con generaciones que son radicalmente distintas a ustedes, y ustedes están jóvenes. La separación entre ustedes y sus estudiantes no pasa de 10 años en ocasiones. El cambio es inevitable. Cuarto, reconocer y dialogar con los saberes que ya habitan los espacios educativos, en lugar de tratar de imponer soluciones desconectadas de la realidad. Bueno, la nueva escuela mexicana, con sus luces y sombras, representa discursivamente un cambio paradigmático que enfatiza el componente político de la educación. Aquí radica el cambio de la nueva escuela mexicana. Cuando recién se empezaron a lanzar algunas ideas, sobre todo de corte didáctico para la nueva escuela mexicana, no faltaron las voces de docentes y figuras educativas que decían, es lo mismo, el aprendizaje en proyectos ya lo habíamos hecho, el ABP también, las comunidades hace 50 años, o sea, es más de lo mismo, decían. Arturo ahorita decía con palabras distintas, pero haciendo lo mismo. En realidad la nueva escuela mexicana representa lo mismo. Mi postura es que no. Mi postura es que paradigmáticamente nos lanza hacia nuevos escenarios, a pesar de que los aspectos didácticos, incluso pedagógicos, persistan. Busca consolidar una escuela orientada a la equidad, la justicia social y la transformación a través de dispositivos concretos, porque no solamente están en el discurso. Este asunto de plantear el cambio no se queda en el discurso. Lo podemos ver, por ejemplo, en el plan sintético. Es algo que no había existido nunca. La capacidad de que cada colectivo escolar pudiera hacer propio el currículo y determinarlo a partir de sus lecturas de la realidad y cambiar, incluir elementos del currículo, eso no existía. Eso no era la autonomía de la reforma previa. El codiseño, los profesores hasta se sentían raros, ¿no? Decían, ahora tengo que planear con el otro, porque la planeación era un proceso individual. Yo planeaba para mi salón y ahora resulta que no puedo planear solo, que tengo que planear con el otro. Nuevas orientaciones en lugar de guías para los consejos técnicos escolares, una renovada autonomía docente, libros de texto con un enfoque teórico crítico, principalmente freiriano, e incluso la estrategia que hoy estamos viendo, la estrategia de las fogatas freirianas, que a pesar de que está revestida de un matiz de concurso, pues finalmente está poniendo a los profesores a leer a Freire.
Dice, sin embargo, si bien el discurso educativo ha cambiado, su impacto en la formación docente, los contenidos y las condiciones de trabajo aún es desigual. En términos generales, la reforma no ha logrado permear completamente el sistema. Existen, eso sí, archipiélagos de resistencia en un océano de inercias. Islas habitadas por docentes que han decidido desafiar las prácticas convencionales o que desde antes, como decía ahorita la doctora Anguiano, ya emprendían una lucha por una educación emancipadora y ahora encuentran en la reforma un sustento para continuar. Los críticos no salieron en este momento en la reforma. Los críticos ya estaban desde ahí, hacía mucho tiempo. Era el profe que se peleaba con el director, con el supervisor, porque no quería hacerle caso a sus prescripciones tecnocráticas. Y hacía rupturas con el contenido. Le movía el libro de texto. Esos profesores ya estaban ahí y ya estaban haciendo cambios. No llegaron con la nueva escuela mexicana. Lo que pasa es que en este momento histórico tenemos un discurso pedagógico que avala lo que hago por primera vez. Y lo avala parcialmente, también habrá de ser crítico. Pero al menos esa capacidad de repensar la educación tiene un fundamento en el documento que rige supuestamente la educación mexicana. También hemos de decir que muchas personas han empezado a pensar la educación de manera distinta. Me contaba la conejita, ustedes ya saben quién es la conejita, algunos de ustedes, es mi esposa. Ella es maestra de primaria. Y me contaba la conejita que ella estaba muy enojada con su supervisora. Híjole, estoy ventaneando y se está grabando. No se crean, no dije eso. Y no estoy hablando de la coneja. Ay, bueno, ni modo, ni modo. Porque una persona decía, ¿quién es ese tal Freire? Porque cuando los pusieron a leer a Freire, decía, ¿quién es ese tal Freire? Una persona que se dedica a la educación hace 30 años. No sabía quién era Freire. Y no digo porque haya que leerlo, ¿no? Es un referente. Pero seguramente tampoco sabía quién era Auswell, Piaget, Vygotsky, ni nadie, ¿no? Seguramente. Entonces, eso es preocupante, ¿no? Entonces, me parece que la reforma ha permitido que iniciemos un camino para repensar la educación. Es una coyuntura que las personas que asumimos una perspectiva crítica debemos tomar. Es algo que nunca nos habían dicho y no voy a desaprovechar la oportunidad para hacer los cambios que siempre había imaginado y para seguir pugnando por una educación que verdaderamente sea emancipadora. Y eso implica hacer cambios, más allá de la reforma educativa. Frente a este escenario, ¿cómo imaginar la formación de los maestros y maestras? Yo destacaría tres elementos fundamentales. Primero, establecer el enfoque colectivo como eje central. La formación docente no puede pensarse desde una lógica individualista. Como se llama Gilles Ferry, no es un renacimiento solitario del Fénix, sino un proceso que se construye en colectividad. Segundo, una gestión pedagógica participativa. Esto implica transformar la manera en que se toman decisiones, adoptando una visión integral de los fenómenos educativos, donde lo técnico, lo político y lo profesional se entrelazan. Tercero, la investigación como parte central de la práctica docente. Las y los egresados de la licenciatura en educación tienen en su currículo un potencial muy importante. Llevan 4 materias de investigación. Con todo lo que resulte este trayecto, bueno, malo, caótico, traumático, lo que resulte, son espacios en los que se forma en la investigación y la investigación es nodal para repensar el acto educativo. Un maestro debe investigar lo que hace. Tener claridad sobre el destino hacia el que avanzamos es imprescindible. Para ilustrarlo, retomo el diálogo entre Alicia y el gato de Cheshire, en Alicia del País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Mi Nino de Cheshire, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar, le dijo el gato. No me importa mucho el sitio, dijo Alicia. Pues entonces tampoco importa mucho el camino que tomes, dijo el gato. Siempre que llegue a alguna parte, le replicó Alicia. Oh, dice, siempre vas a llegar a alguna parte, respondió el gato, si caminas lo suficiente. En México seguimos caminando. Abundan los datos y los otros datos, que nos muestran los lugares a los que hemos llegado.
Quizás sea momento de preguntarnos de manera colectiva y situada hacia dónde queremos ir y luego actuar en consecuencia. Con esto cierro. Gracias. Muchas gracias a mis colegas. Pues empezando con esta posibilidad de panorama común, queremos abrir un espacio para comentarios, para preguntas y para poder continuar entrelazando algunas ideas o análisis. ¿Quién quisiera comentar algo hasta ahorita? Que si se quiere cambiar de carrera, dice. Adelante, por favor. Le presto mientras llega la compañera. Buenas tardes, mi nombre es Carolina. Bueno, es muy importante siempre hablar sobre la educación, ¿verdad? La NEM, no sé, yo considero que la NEM no es no se me hace algo relevante para la educación. Si quieren hacer un cambio en la educación, la política, yo creo que hay mejores cosas que hacer. Ahorita creo que estoy viendo que los ejes articuladores, los contenidos, el cambio sintético, el analítico, yo creo que es mucha pérdida de tiempo y hay mejores cosas en que enfocarnos como docentes, futuros docentes. Entonces, yo creo que la nueva escuela mexicana no, como usted dice, va a haber cambios y siempre tenemos que estar preparados para un cambio, pero a mi perspectiva no es que sea pesimista ni nada de eso. Yo creo que como están las nuevas generaciones necesitan otros enfoques. Ese sería mi. Muchas gracias. Escuchamos otros comentarios y luego ya dialogamos con ellos. ¿Quién más? Muchas gracias, la compañerita. Buenas tardes, mi nombre es Nancy y bueno, yo la perspectiva que tengo conforme a la NEM, ya van 2 semestres que hemos estado trabajando con ello. Por ejemplo, nosotros, los que somos de nuevo ingreso, los que ya tienen, ya nos tocó ver lo que es la NEM y trabajar con un poco de eso. Y es una propuesta muy buena, pero que necesita muchísimo trabajo, porque realmente se fue, digamos, como que muy arriba. Entonces nosotros tenemos que cumplir con esas expectativas y a su vez es los profesores que vienen con esta técnica, vienen desde escuela tradicionalista y vienen a cambiar pues de un día para otro sus métodos de enseñanza, cómo lo hacen, porque es lo que estuvimos platicando también ahora que estuvimos viendo observaciones, prácticas, este tipo de cosas, que ha sido un cambio muy brusco, que pasar de una cosa a lo que estaban acostumbrados a pasar a otra totalmente diferente y cosas que no les permite tener el control del grupo, que ya no pueden hacer lo mismo con su grupo y este tipo de cosas. Muchas gracias. Tomamos nota. Una participación más y luego nos sumamos. Por allá está un compañero y había otra persona por allá. Ahorita le pasamos el micrófono, compañero, perdón. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería comentar acerca de lo que mencionaba el doctor Gutiérrez, de la carga excesiva de trabajo con la que se topan los maestros de educación básica, ahora que entró esta nueva regulación de la vida saludable, porque me ha tocado impartir talleres a docentes por parte del Instituto Promotor de Educación para la recuperación de aprendizajes. Y justo era algo que ellos mencionaban, ¿no? Que se hace la charla con los padres de familia y a pesar de que se les da a conocer el por qué se está implementando estas nuevas estrategias o estos, pues sí, el que no puedan llevar comida chatarra a los niños, los papás no los apoyan. Y a ellos la instrucción por parte de dirección es que si llevan algo de comida chatarra se las deben quitar. Y decían, ¿cómo le voy a quitar yo las papitas, las galletas, si es lo único que el niño trae para comer? Porque la instrucción de dirección era que se los quitaba y se los daban al papá cuando llegaran por ellos a la escuela, ¿no? Al terminar la jornada escolar. Y eso sí, no sé, no me lo comentaron ellos, pero estuve leyendo en redes que decía que incluso podían tener multas o
o como cese de actividades si el maestro no estaba pendiente de que el niño no consumiera comida chatarra. Pero ahí yo creo, digo, bueno, debe empezar por casa, ¿no? Y no dar todavía esa carga extra al maestro. Nada más, gracias. No voy a hacer una arbitraria propuesta de respuesta en lo que llega a la compañera ya. Dialogar una servidora con su idea y luego el doctor Arturo con la de mi compañera. ¿Cuál es su nombre, señorita? De Nancy, y luego el doctor Andrés. ¿Con cuál es su nombre, señorita? Con Carolina. Y vamos a escuchar a nuestro compañero. Buenas tardes, yo soy Carlos, también soy estudiante de la licenciatura en Educación. En este caso quería comentar algo respecto a lo que mencionó el coordinador Arturo. Bueno, yo aquí quiero hacer el aporte de, por ejemplo, con respecto a los salarios, las protestas por la ley del ISSSTE que impulsó la Presidenta de la República y todos estos aspectos. En este caso, pues yo pues vengo promoviendo también dentro de materias que llevo en mi carga académica y en otros aspectos, pues a cuestiones de finanzas personales. En este caso, pues viéndolo como una alternativa que pues lleva muy poquito tiempo, porque en realidad esto ya como que se ha democratizado y ya muchos mexicanos tienen acceso a esto. Y yo, por ejemplo, quería comentar en mi caso personal de que pues ahorita mismo tengo como un ingreso pasivo que es como de 700 pesos al mes. Ahorita mismo no es mucho, pero lo vengo creciendo desde pues ya hace 2 años. Y en este caso, pues lo que busco aquí complementar con lo que mencionaba el coordinador es que se puede llegar a decir a complementar el salario que podría tener alguien como docente o además pues sustituirlo y en este caso pues ver, ¿cómo decirlo?, enfocarse más en lo académico. Como antes mencionaba el coordinador, que hay profesores o profesoras que se dedican también a Uber, pero en este caso, pues ya al ser ingresos pasivos, pues se puede complementar y esto pues ahorra tiempo, además pues te permite concentrarte más en lo que es el ámbito académico y pues yo siento que sería una parte complementaria, tal vez no definitiva, pero sería una muy buena parte complementaria para impulsar lo que es la calidad educativa y en este caso pues ir acercándose a todo lo de las políticas de la nueva escuela mexicana y pues yo siento que con este ahorro de tiempo pues sí sería como un paso importante, fundamental. Además también me baso en que no solamente estudiantes de nuestra licenciatura, sino que el propio modelo educativo Visión 2040 de la UACJ ya contempla el emprendimiento y la educación financiera como una habilidad a desarrollar para todos los egresados de todas las carreras. Y esto sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias. Ahorita vemos cómo nos vinculamos con ello. A lo mejor le vamos a pedir un poquito más de detalle. Muy bien. Pues igual con esta distribución autoritaria que les comentaba. Sí hemos estado revisando los documentos, sobre todo hay una circular que aborda esta situación sobre los reglamentos para, es que no me acuerdo exactamente el título, pero no es tanto la prohibición implica que las escuelas no pueden vender comida que está como considerada como no nutritiva, que tiene altos valores calóricos, etcétera. Eso es lo que implica la sanción. Si las escuelas, los directivos, la docencia incurre en ese tipo de prácticas, ahí es donde va a haber sanciones, que pueden ser las que mencionaba nuestra compañera, de cese, llamadas de atención, dependiendo, ¿no?, de cuál sea la gravedad. Y hay otras acciones que se están fomentando, que ella también nos menciona que está participando, que son las cuestiones formativas, ¿verdad? Sabemos que en Chihuahua, no me acuerdo si tenemos el primero o el segundo lugar de diabetes a nivel nacional, de hipertensión, y ya no solo en personas adultas, sino en chicos o en chicas, ¿no? Entonces, por ahí se está basando una estrategia nacional, estatal, y que algunas entidades desde las instancias educativas están abordando. Los profesores no deben retirar ningún tipo de alimento. Entonces, eso viene también ahí en el documento. Creo que tiene unas 21 páginas el documento y ahí es muy claro, muy específico en decir que no debemos retirar alimentos, que si las familias envían comida que no se considere saludable,
no debemos hacer eso, eso es incorrecto, no solo incorrecto, no es legal y no es lo que se está solicitando, ¿verdad? Entonces la otra parte es formativa, porque sí, cuando vamos a los consejos técnicos, que lo disfrutamos mucho, pues hacen unos desayunos muy ricos, ¿verdad? Pero no está, algunas de las comidas no están permitidas, entonces en algunos casos los profesores andan tomándose la coca escondidas, o andan tomando, no los van a correr por eso, no los van a sancionar por eso, lo que estamos buscando es la cuestión formativa, ¿verdad? Entonces sí, esa parte, porque se han circulado TikToks y publicaciones en Facebook de que ahora esto y ahora vamos a hacer la de policías de la comida. No, no es así. El problema, y lo enlazo con una de las observaciones que estuvimos trabajando aquí, es que en ocasiones hay cuestiones de tradición y estas cuestiones de tradición implican, por ejemplo, que a veces el director o la directora es el jefe de toda la escuela y él dice lo que se hace y lo que no se hace. Y le decimos, mire, es que la circular dice, no, es que aquí se va a hacer así. No, es que la ley fulana dice, no, aquí vamos a pedir el uniforme y el que no lo traiga lo vamos a correr porque el uniforme es formativo. Y entonces, aunque la ley diga que no debes de correr al estudiante porque no trae uniforme y que no debes presionar a la gente para que le corte el pelo al niño como tú quieres que lo traiga, entonces luego decimos que es la ley, pero no es cierto, es el director o es el supervisor o la supervisora o es el profesor o la profesora que dice, es que a mí me lo están mandando, a mí me lo están exigiendo. Y nunca sabemos quién se lo está mandando, quién se lo está exigiendo. Entonces, una de las situaciones, ¿verdad?, que es importante analizar o revisar, porque en ocasiones son decisiones individuales de personas que imponen sus valores personales, por ejemplo, en la educación sexual, ¿verdad? Hay directivos o hay personal educativo que está dando instrucciones directas de que no se traten temas que curricularmente por ley se deben de tratar, porque el interés superior de la niñez, de las niñeces, de las adolescencias, es que sea una institución laica, oficial, quien brinde este tipo de formación, porque también en las estadísticas dice que las principales figuras de agresión sexual son familiares. Sí, son familiares, son personas que conocen los niños y las niñas en sus entornos familiares, entonces por ahí eso. Perdón para no extenderme. Sobre de la siguiente participación que hablaba acerca justamente de cómo se vive, ¿no?, la cuestión de la nueva escuela y las dificultades. No sé si quiera comentarnos. Bueno, en esto de cómo se vive y las dificultades para vivir la nueva escuela mexicana desde una perspectiva de trabajo laboral, también lo vinculo con el comentario sobre esta cuestión de las amenazas, ¿no?, hacia las cosas que se tienen y no tienen que hacer. No sé si el documento es el de que se llama Recomendaciones para una vida saludable, algo así el que sacaron. Pero hay que recordar también, como decía la doctora, no es solo el director, es también el sistema educativo por estado. Y en el caso de Secretaría de Educación y Cultura y Deporte del estado de Chihuahua, a veces como que no tiene, perdón, sí, está ahí la grabación. Muy buena secretaría. No tiene mucho tino en cómo hace llegar la información y entonces, volviendo a lo que les presentaba sobre la precarización del trabajo docente, hay que recordar que la precariedad no es solo una cuestión de dinero, o sea, no es solo objetiva, también hay una precariedad o una precarización que es subjetiva. Y todas estas cuestiones de lo subjetivo implica mucho desgaste en cuestiones emocionales en la situación laboral. Lo de la alimentación aquí en el estado de Chihuahua, porque en otros estados yo estuve buscando notas y no hay, o sea, ni siquiera lo mencionan. Pero en Chihuahua se hizo mucho alboroto precisamente porque la Secretaría, cuando saca sus recomendaciones, lo primero que hace es prohibir y además mandar. Y lo primero que mandaron fue que se retirara toda publicidad dentro de las escuelas de alimentos como la coca, los gancitos, ¿no? Todo lo que conocemos, muy rico por cierto. E incluso hubo una chirinola, porque era eso, o sea, era una chirinola, ¿no? De que el director o la escuela tenía que prohibirle a los maestros que los vendedores estuvieran en la banqueta de la escuela, que no había problema que vendieran, pero que se van a la banqueta de enfrente. Entonces que el director tiene que estar vigilando eso, ¿no? Porque si no, ahí es donde venía todo este tipo de las sanciones, la posibilidad de la suspensión o el quitarle el cargo al director, o sea, pero se fueron haciendo muchos chismes, ¿no? Muchas cosas que no son concretas. Y en todas las situaciones pasa lo mismo, también lo que mencionaba Andrés con la cuestión de Freire, ¿no? O sea,
uno pensaría cómo es posible que no conozcan el antecedente de Freire, o sea, el apellido aunque sea, ¿no? Como dentro de su formación, pues sí hay muchos docentes que, no sé si lo conozcan, pero lo dejaron, ¿no? Dejaron de leer hace mucho tiempo y cuando llega una reforma, que yo estoy de acuerdo, dentro de las partes muy chidas que tienes que institucionaliza muchas oportunidades, viene la resistencia, ¿no? Y hasta lo podemos ver en términos maquiavélicos, ¿no? Maquiavelo decía que el innovador se convierte en enemigo del que se beneficiaba de lo anterior y se vuelve amigo del que se beneficia de lo nuevo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en la cuestión de los docentes. No sé si no estoy respondiendo a la pregunta de ella, pero va en ese sentido, ¿no? O sea, vivir la nueva escuela mexicana no es solo algo dicotómico, ¿no? Estoy a favor o en contra también, un poco con lo que decía la compañera que al frente, ¿no? Sino es una cosa más de también, dependiendo de los contextos donde convivas, va a ser la nueva escuela mexicana que te va a tocar vivir, porque depende mucho tanto de las zonas, de los directores, de los colectivos docentes, cómo se van a poder agrupar estas iniciativas, ¿no? Para llevar a cabo esta cuestión. Por eso yo quise ser muy preciso en señalar que este panorama tan deprimente que yo presenté no implica la pérdida de la posibilidad de hacer cosas o de seguirse desarrollando académicamente como docente, sino que también es, y platicaba con Andrés, él dijo una frase de que el que se lleva se aguanta, y la nueva escuela mexicana o muchos de los promotores de la nueva escuela mexicana no han sabido aguantar las críticas porque esta parte laboral para mí sí es algo que choca, ¿no? Que también te pone un límite muy real, muy concreto en que el discurso está muy chido, podemos estar completamente de acuerdo, pero la realidad sigue siendo muy adversa para desarrollarnos dentro de esos contextos. Y en el caso de la formación aquí, yo creo que también tiene que ver mucho con el escaso contacto que a veces muchos docentes tenemos con educación básica. Entonces, muchas veces hablamos desde acá arriba, hasta me veo muy bien en el sillón, y no estoy en las comunidades, ¿no? O sea, no estoy en los colectivos docentes, o mi acercamiento también luego es muy sesgado porque yo lo hago desde un estudio cuantitativo, experimental, y yo puedo hacer la interpretación de lo que viven los otros, ¿no? Pero es más complejo que eso. Bueno, en relación con lo que planteaba la compañera, pues yo coincidiría en que hay cosas más importantes, pero de ahí a que sea irrelevante, tomaría distancia. Para eso quisiera plantear dos aspectos, ¿no? El primero, ¿qué es la nueva escuela mexicana? Y segundo, ¿cuál es el peso de la educación en el cambio social? Eso serían, yo creo que eso nos ayuda a entenderlo. Primero, la nueva escuela mexicana es una amalgama de ideas. Si nosotros rastreamos históricamente cómo se construyó, vamos a ver varias manos. Empezó con Nuño, el secretario anterior, y luego la retoma Dussel, y luego llega la gente de la SEP, las vacas sagradas de educación, y luego desde materiales educativos hacen lo que quieren, o sea, hacen otra cosa. Ahí saludos para Marx. Entonces, lo que tenemos en realidad en la nueva escuela mexicana es una amalgama de ideas donde decía un compañero, cabe todo. O sea, puedes seguir haciendo lo mismo y estás dentro de la nueva escuela mexicana. Puedes cambiar radicalmente lo que estás haciendo y estás dentro de la nueva escuela mexicana. Hay muchas inconsistencias y todas están ahí. Entonces, desde el documento rector ya tenemos un problema para definir qué es la nueva escuela mexicana. Yo hago mi interpretación de la nueva escuela a partir de los referentes que a mí me parecen importantes. Pero hay otros que los omito, no le hago caso. Habla del humanismo cognitivo, por ejemplo. Yo estoy en contra de eso, pero lo menciona en la nueva escuela mexicana, pero eso lo omito. Digo, a este no le voy a hacer caso, me voy a ir con el humanismo filosófico, ¿no? Que es lo que yo consigo. Entonces te digo, primero, ¿qué es la nueva escuela mexicana? Ya tenemos un problema en el documento y en la construcción de la propuesta. Luego, ¿cómo llega? Porque se lanza desde la federación, pero nosotros vivimos en un estado que políticamente es contrario a la federación, y entonces todavía esto implica cambios en relación con cómo se aterriza la nueva escuela mexicana, hasta el grado tal de prohibir la entrega de los libros de texto, por decirlo, ¿no? Entonces, fíjate, todavía tenemos un problema respecto a cómo aterriza. Luego llega a los colectivos escolares y cómo lo interpretan.
Veo personas que dicen, estoy en contra de la nueva escuela mexicana, y le digo, a ver, defínamela, y yo digo, esta no es la nueva escuela mexicana, pero él está en contra, no la conocen, no la comprenden, no la leen. Esos documentos tienen ahí años, y de pronto dicen, es que no nos han formado. Tienen años, no los leíste. Nos preguntaríamos también después, ¿por qué tiene que leerlos en su tiempo libre, no? Es otra cosa que también nos tendríamos que preguntar, ¿no? Hay un problema, ¿no? Entonces, este asunto, cuando decimos nueva escuela, en realidad no estamos diciendo nada, estamos diciendo una especie de camello. Dicen que el camello es un caballo hecho en equipo. ¿Sí? Un caballo hecho, cuando nos podemos dibujar un caballo en equipo, sale un camello, o sea, sale una joroba. Pues eso es la nueva escuela mexicana. Entonces, diría eso primero, ¿no? Y segundo, ¿dónde radica el cambio social? Mira, los que ya, ese dato a mí me parece muy importante y en ocasiones no lo queremos ni siquiera escuchar. ¿Cuáles son los factores explicativos del aprendizaje? Se clasifican en internos y externos a la escuela. Es una forma de clasificarlos. Los factores internos son el currículo, la docencia, la infraestructura, los materiales, la interacción entre estudiantes, lo que pasa dentro de la escuela. Y los factores externos, pues son el contexto familiar, social, cultural, en el que está inserto el estudiante. ¿Cuáles son los factores más importantes para predecir el aprendizaje en un sujeto? ¿Los internos o los externos? Nos gusta creer que los internos, pero no es cierto. Son los externos. Los internos tienen un peso entre el 20 y el 40%, ¿te imaginas? A ver, lo que pasa en la escuela entonces no es determinante para lo que le va a pasar a los sujetos. Si queremos cambiar el mundo, lo tenemos que hacer desde otros lugares. La escuela colaborará, pero el cambio viene en otro lado. Entonces ahorita que decías, es que no es tan relevante, bueno, sí te la compro, no es tan relevante. O sea, si entendemos que el cambio se tiene que hacer a partir de políticas educativas, participación social, movilizaciones, o sea, creo que hay cosas más importantes, sí te lo compro. Pero de ahí a decir que la nueva escuela mexicana es irrelevante, pues yo tomaría distancia, porque lo que pasa en las escuelas sí es importante. Porque hay estudiantes que están aquí gracias a que un profesor tuvo confianza en ustedes. Una persona que les dijo, oye, a ti te veo como ingeniero, como maestra. Muchos de aquí estamos aquí porque adorábamos o veneramos un maestro. Fue nuestra inspiración. Estamos aquí hasta por una frase que nos dijeron. Necesitamos de manera ansiosa, así que alguien nos dijera que valíamos. Y alguien nos dijo eso y nos hizo caminar. Entonces decir que la escuela no tiene ni un peso, no, se me hace una aseveración muy, muy radical. Yo me alejaría de los polos. Me alejaría de las dicotomías. No. Bueno, el currículum, ¿no? Me alejaría de las dicotomías de está bien o está mal. No, o sea, ni todo está bien ni todo está mal. Hay cosas valiosas, como decía Arturo, y hay cosas que se tienen que seguir cuestionando, que se tienen que trabajar. Diría eso. ¿Quieres decir algo para...? Compañero de ella. Pero bueno, antes de también responder eso, en el caso de la respuesta a ella, yo quiero destacar el valor para hablar, que muchas veces como alumnas y alumnos no tenemos esta idea, ¿no? Entonces ahorita este diálogo, si se fijan que está teniendo Andrés con ella, ¿te llamas, perdón? Con Carolina, no es porque él sea el doctor y sepa más que ella, o sea, obviamente cada quien tiene una visión sobre lo que tiene, ¿no? Pero sí quiero destacar a Carolina por atreverse a cuestionar, ¿no? A decir algo que a lo mejor puede sonar muy totalitario, como esto de que es irrelevante, pero obviamente pues, la invitación es a informarse más para saber si realmente sigues creyendo eso, ¿no? Que es irrelevante como propuesta, porque al inicio yo lo vi igual, o sea, también así como las cosas ya desde cuándo se hacían, etcétera, etcétera, pero luego cuando uno se da la oportunidad de ir conociendo más, sigo pensando muchas cosas también así, la parte crítica, pero reconoces lo valioso, ¿no? Y nuevamente, ninguna política educativa es valiosa al 100%, ¿no? Tampoco ninguna política educativa es irrelevante al 100%, aunque hay algunos, por ejemplo, a mí me gusta mucho un libro que se llama El previsible fracaso de una reforma educativa, que es una virada anglosajona a las reformas educativas, que te explica precisamente por qué todos los sujetos inmersos en la vida escolar tienden a recibir una reforma como una reforma muerta cuando ni siquiera se ha aprobado por este rechazo, ¿no? a los cambios o a las transformaciones, que esa es la parte que de la nueva escuela mexicana siento yo que genera mucho
rechazo desde el desconocimiento, que es que no se han dado la oportunidad a entrarle a la lectura, y es el miedo a que ahora tengo que hacer más, no en el plano que yo lo ponía. Y por el otro lado, en lo que comentaba el compañero, no le entendí muy bien la relación entre juntar dinero y el pasivo, pero también dentro de esta teoría hay que tener en cuenta que no hay que caer en las trampas del emprendedurismo, porque el emprendedurismo es una falacia, o sea, es una palabra de blancos para fregados, ¿no? Que somos nosotros, o sea, no puedo yo ser ¿perdón? Apaguen la cámara, sí es cierto. No puedo ser yo, aspirar a ser mi propio jefe en un contexto estructural que no lo permite. Entonces, muchos de nosotros necesitamos de una formación, de entrar a la formalidad y después ver si podemos llegar a este tipo de desarrollo. Por eso digo, no es solo por el comentario, él no lo entendí así muy bien como lo planteó, pero sí es algo muy importante. O sea, y la bronca con los maestros que son Uber, la bronca no es que sea Uber, la bronca es que tenga que hacer otra cosa para poder vivir, ¿no? O sea, y no es cierto que una persona que tiene un ingreso extra va a poder dedicarse mejor a la educación y generar aquella otra falacia que es la calidad educativa, porque obviamente si estás preocupado en cuestiones monetarias, en ingresos, en que tu hijo está enfermo, que no tengo seguro, que esto, que lo otro, lo último va a ser el niño y la adecuación pedagógica que tienes que hacer para un niño con autismo en tercer año para que aprenda matemáticas, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones pues obviamente van a quedar de lado, que eso, reitero, es la parte que a mí no me gusta vincularlo tanto a la nueva escuela mexicana porque no es, ya es desde siempre, nada más que, como mencionó Andrés, lo que choca es que es la primera reforma educativa que nos propone pensar de esa manera. O sea, las otras no les importaba, las otras te decían, ahora vas a ser constructivista y haz A, B hasta la Z, ¿no? O hasta ahora vamos a hacer competencias y dele. Pero ahora te dicen, tú tienes la posibilidad de desarrollar, de contextualizar, todo eso que ya se buscaba, ¿no? Desde hace mucho tiempo que se pudiera hacer. La bronca es que el que lo tiene que hacer también está en condiciones que muchas veces le impiden llevarlo a cabo. No es imposible, pero yo lo que veo es eso, es ese reconocimiento, ¿no? Hay un contexto muy adverso dentro de la docencia. Y termino con el concepto de trabajo decente. La docencia durante mucho tiempo fue un trabajo decente que me permitía desarrollarme. Los docentes que llegamos a ser docente universitario, pues vivimos a lo mejor en una condición económica mejor que los de educación básica, en términos económicos, salariales. Los de educación básica durante mucho tiempo eran los primeros, ¿no? Eran los mejores, los que tenían mejores condiciones laborales, y por eso se utiliza el concepto de precarización en la docencia pública, porque fue perdiendo esa calidad laboral. Incluso algo que no ha perdido, y espero que no lo pierda, es que está dentro del apartado B en el 123 constitucional, que es lo que permite tener ese carácter de ser un trabajador del Estado. Por eso mantiene cierta calidad, a diferencia de alguien que trabaja, por ejemplo, en Walmart, ¿no? Que nunca tiene ni la posibilidad de pertenecer a un sindicato, ni de tener ciertos privilegios laborales o prestaciones laborales. Acá se sigue manteniendo, pero sí presenta una fuerte caracterización de trabajo precario, más que en lo económico, en la gran cantidad de cosas que el docente tiene que hacer. Y eso pues también sí es una invitación para que ustedes vean, no para que le huyan a la docencia, pero sí para ver en qué nos estamos metiendo, que no implica nada más leer un libro y enseñarlo. Pero bueno, ya con eso cierro. Pura depresión. Bueno, a mí me gustaría agregar dos componentes. Uno tiene que ver con algo que trabajamos con algunas personas que veo por aquí también presentes. Acá está la doctora Diana, la doctora Bere, la doctora Pat, quienes estamos por aquí, que hablamos acerca de la construcción horizontal de conocimiento. Entonces, sí, a nosotros nos mortifica de alguna manera, así sigan con las cámaras prendidas, tener que interrumpir sus clases y luego decirles a sus profesores o maestras, vengan, acompáñenos, ¿verdad? Pero luego también asumimos esta otra situación de que si no es en sus espacios de clase, pues a qué horas vamos a poder dialogar con ustedes de X o Y situaciones. En las licenciaturas que tenemos en el Departamento de Humanidades, a reserva a lo mejor de una de ellas, hemos platicado mucho que casi no tenemos espacios en los cuales podamos dialogar con ustedes. A veces ni nos conocemos, ¿saben? O sea, conocen a uno o dos profesores o maestras que invitan a ser sus padrinos o madrinas de generación,
pero no siempre se observa el colectivo de profesores, maestras y otro tipo de figuras educativas que nos acompañan. Entonces, sí nos parece muy importante, número uno, plantear esta situación de la construcción horizontal de conocimiento y del diálogo horizontal. Por eso sí quiero rescatar, ¿verdad? Lo que decía también Arturo, de la necesidad que tenemos, porque es una necesidad que nosotros tenemos pedagógica, educativa, de generar en ustedes la inquietud por participar, por hablar, por escuchar lo que ustedes tienen para decir. Uniéndome a esta participación de Caro, hay muchas personas que piensan como ella, ¿sí? Y entonces es muy importante dialogar con quien piensa diferente de nosotros, de nosotras, buscando este ajedrez o este esgrima, ¿verdad? En donde está implícito que ese pensamiento mío tiene un fundamento y ese fundamento puede ser muy legítimo. Y entonces en ese argumentar, pues nos vamos formando, ¿verdad? Las personas. Entonces sí, yo también destaco a quien quiere dialogar con nosotros, quien se anima, porque sigue esta idea de que estamos aquí arriba y de que, ay, pues ya tiene más años y luego, pues va a pensar la gente que yo esto. Entonces, muchas gracias por esa parte, ¿verdad? Porque eso es a lo que queremos participar. Muchas gracias. Solamente quiero recalcar que la escuela sí es importante para mí. No quise decir que es irrelevante, sin embargo, quise decir al currículo, porque para mí es una lástima que siempre estén jugando los políticos con la educación, porque cada sexenio hay un cambio. Solamente espero que cuando a mí me toque ejercer, si es que llego a ejercer esta carrera, no me vayan a cambiar el currículo, porque siento que el estar en cambio, eso también afecta mucho. Entonces, está bien que haya cambio, pero de otras maneras y en otros enfoques donde se vea un cambio en la formación de los estudiantes. Entonces, no quise decir que la educación no es irrelevante para mí, más bien lo otro, no quise decir que no me importa ni nada de eso. ¿Quiénes son los que le van a poner 10 a esta querida estudiante? Mire, creo que ahí encontramos entonces el punto de visión, a reserva que me corrijan cuando estoy hablando por mis colegas. Justamente lo que nosotros aspiramos es a acompañar procesos de formación de figuras docentes y educativas que no dependan de estos cambios arbitrarios de las documentaciones oficiales. Lo que queremos animar es eso, a generar una identidad docente y una formación tan sólida que podamos interpelar esas propuestas y encontrar cuáles son las líneas que nos permiten seguir construyendo a pesar de que no tengamos libros, a pesar de que estemos en esta situación. Por ejemplo, los asuntos laborales, que es algo que nos peleamos antes de venir aquí y estamos cuidando no exhibirnos en frente de ustedes. El asunto de pelear por los derechos laborales es otro frente y tenemos que abrirlo. Porque claro, o sea, la reforma que viene de un ente gubernamental no nos va a dar los elementos para decir, mira, y aquí está todo. Pues no, pero sí nos abre esa posibilidad de decir, ahora no te puedo correr porque estás luchando por tus derechos. Que eso sí estaba pasando, ha estado pasando. Pero aquí, por ejemplo, en Chihuahua, vemos mal a los profesores y a las maestras chiapanecos porque Dios guarde la hora, andan pintando cosas y quemando cosas y saliendo a las calles, porque nosotros sí somos decentes y entonces nosotros hacemos las cosas por la buena. Los derechos no se consiguen así, ¿verdad? Las mujeres empezamos a votar hace 50 años, ¿sí? Más, poquito más, y tuvieron que salir a hacer desorden nuestras ancestras por ello, ¿verdad? En el caso de las masculinidades, pues había una sola forma de ser masculinidad y todavía hay personas que le dicen, usted parece esto, usted parece el otro, en espacios como este. Entonces, los espacios de lucha por los derechos hay que abrirlos en otra dimensión, ¿verdad? El pensamiento, el margen, el marco educativo nos auxilia en ciertas cosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en eso es una línea de coincidencia. ¿Cómo le hacemos para que las docencias no estén sufriendo cada sexenio porque ahora no le vas a hacer así, le vas a hacer así? ¿Sí? ¿Cuál es esa certeza? Decía el doctor Andrés, esas certezas que sí podemos construir para que podamos transitar de una manera en donde digamos, bueno, usted está pidiendo esto, pero con esto estoy de acuerdo, con esto no, y dónde estamos construyendo nuestros espacios para la autonomía profesional. ¿Sí? A eso aspiramos. Ojalá que podamos continuar el diálogo en ese sentido. ¿Me iba a despedir? Bueno, pues con esta última participación cerramos el espacio de conversación.
es importante continuar el diálogo. Creo que la licenciatura, el departamento debe ser un espacio donde se discutan estos temas que son relevantes para el destino del país y de la comunidad. Agradezco mucho la presencia de estudiantes que se tomaron el tiempo de venir, quedarse, estar atentas a lo que se dijo, y por supuesto también a las maestras y maestros que se dieron la oportunidad de acompañarnos también. Sigamos construyendo la educación que soñamos. Muchas gracias por todo. Les pedimos por favor que se recorran hacia acá porque nos van a tomar una foto de aquí de arriba hacia allá para antes de retirarnos, por favor. Si me ayudan ahí mis colegas a prender la lucecita y rápido nos organizamos.